Qué bueno es que estemos aquí para darle continuidad al estudio bíblico de Apocalipsis. Bien, hemos venido enseñando una sesión de capítulos importantes donde hemos quedado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Recordando un poco, en este capítulo 13, el último versículo, cuando nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre, y su número es 666. Cuando nosotros nos acercamos a este versículo y podemos observar dentro de las redes cualquier tipo de especulaciones, de interpretaciones muy dispersas. Existen muchas interpretaciones con base a este versículo. Pero cuando nosotros nos acercamos a esta porción de las Escrituras, ¿de qué nos habla? Cuando nos habla y nos dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, está diciendo que es necesario ser entendido. Y cuando nos habla que es necesario ser entendido, el entendimiento o el entendido es aquel que se conecta con una gran verdad. De lo contrario, ¿va a ser qué? Va a ser engañado. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Está hablando de calcular. Y cuando nos habla de calcular, es esa palabra para tener sabiduría. Esto da a entender que la bestia, cuando se manifieste en aquellos días, se va a identificar en el mundo a través de un número. Y para eso debe haber entendimiento, debe haber conocimiento acerca de qué, de las Escrituras. Dice, cuenta el número de la bestia, es su identificación, pues su número pues es número de hombre. Y cuando nos habla que es un número de hombre, ¿a qué se refiere toda esta identidad? Que cuando nos habla que es un número de hombre, este se asocia con un hombre o un sistema humano que se opone a Dios. Pero cuando nosotros observamos las muchas interpretaciones que hay, se aíslan o distorsionan el mensaje que verdaderamente nos quiere revelar esta porción de las Escrituras. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor con esa centralidad y esa seriedad, tenemos que dejar a un lado un montón de especulaciones de cosas que no son relevantes y que aún no son necesarias. Cuando nos habla acerca de este número, que es 666, nos está hablando este número acerca de lo que es un símbolo. Que simboliza este número? Habla de la imperfección, habla de la oposición a Dios. Y este número puede estar asociado a través de la historia con un sistema de opresión hacia el pueblo santo de Dios. Cuando nosotros entramos en este capítulo 14 de Apocalipsis, es necesario leer este último versículo que acabamos de leer en el capítulo 13 para proseguir al capítulo 14. ¿Por qué? Porque ahora nos va a seguir hablando acerca
de un sello. Pero sí puedes analizar que Satanás, él va a marcar, y, y esa marca que él va a ejecutar en los últimos días, eso va a suceder a la mitad de la semana perdida de Daniel. Y puedes observar que él marcará a aquellos que han juramentado lealtad a su imperio. Por lo tanto, observemos cómo dice el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 14. Te invito para que lo leas conmigo en este momento. Dice el versículo 1, después miré. Y esta palabra para después está hablando de una nueva revelación. Está hablando de un cambio dentro de esa visión. Así que abre conmigo Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1. Dice Juan, después miré. Y esa palabra para mirar está hablando de la percepción, de ver con los ojos de la mente. Y he aquí, esa palabra para he aquí, resáltala, habla de una revelación. ¿Cuál es la revelación? Dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aquí observaremos algo importante, y es que Juan, cuando ve en esta visión, él ve un cordero. Y esta palabra para cordero aquí está hablando de un cordero pascual. Ese cordero que llena todas las expectativas, ese cordero que llena todas las características relevantes y necesarias para ser el cordero de la redención. Esta es una palabra simbólica, y observemos cómo aparece aquí este simbolismo para hablar del Mesías como el cordero, ese cordero inmolado. Dice, este cordero estaba en pie. Y esta palabra para indicar que el cordero estaba en pie, ¿de qué nos habla? De ese cordero estar en pie, está hablando de la victoria, para que lo tengas en cuenta. Una de las cosas muy necesarias que nosotros debemos tener en cuenta es saber leer en las Escrituras y observar esa gran verdad y dejarte llevar por esa verdad de las Escrituras. No tendrás ningún problema con eso. Está diciendo, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y cuando habla que estaba en pie sobre el monte de Sión, primero encontramos la palabra monte. Está hablando de un lugar de gobernanza y caracteriza ese monte como que Sión. Ahí resalta esa palabra Sión. La palabra Sión es una palabra profética que aparece en las Escrituras. ¿Por qué lo digo? Porque es el nombre con que a Jerusalén, especialmente en ese monte, será conocido no tanto como el monte de los olivos, sino como el monte Sión. Y la palabra para Sión habla de excelencia. Lo que nos quiere enseñar es que si habla de una montaña y luego la caracteriza con Sión, está hablando que la montaña es un lugar de gobernanza, y si Sión significa más que todo excelencia, lo que nos quiere enseñar esta palabra es que ese gobierno del Cordero que está en pie va a ser un gobierno de excelencia. Esta palabra para Sión es el cumplimiento que se va a generar en esos días en el establecimiento del reino milenial. Observemos. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
Y observemos lo que sigue diciendo. Y con él 144,000. Cuando hablamos y leemos en esta porción de las Escrituras, y con él, está diciendo de alguien que acompaña a ese cordero. ¿Quiénes son los que lo acompañan? 144,000. Si puedes observar, en el capítulo 7 de Apocalipsis, encuentras la misma cifra, 144,000, pero allá te lo especifica hablando de Israel. Ahora tenemos una revelación importante, y es que Apocalipsis capítulo 7 habla del Israel físico, ese Israel que tú puedes ver a través de la historia, el que sale de Jacob. Observemos de qué se trata este Israel que vemos acá y aprendemos que el número 144,000 no lo deberías interpretar de una manera literal, porque el número 144,000 es un número de reino. Por lo tanto, cuando nosotros interpretamos en el número 144,000, el 144 habla de la unión de 12 más 12, o de 12 por 12, 144. Lo que nos genera a nosotros una información relevante es que este número 144, vamos por parte, está hablando de la unión del antiguo pacto y del nuevo pacto. Está hablando de una totalidad. ¿Por qué lo digo? Porque ahora 12, las 12 tribus de Israel, y 12, los 12 apóstoles. Tenemos 144. Pero si lo unimos al 1000, el número 1000 está hablando de propósito, está hablando de completación. Por lo tanto, cuando ahora unimos el 144,000, está hablando de la totalidad de un pueblo que viene a ser parte de ese gobierno por excelencia. Así que no debes interpretar este número 144,000 como un asunto literal. El 144,000 está hablando de una totalidad. Sigamos leyendo. Y con él 144,000, es decir, que acompañan a este cordero que tenía, observe, que tenía el nombre de él. 144,000 que tenían, estos 144,000 tenían el nombre de él, es decir, de ese cordero, y el de su padre escrito en la frente. Cuando nosotros miramos la palabra para nombre, está hablando de identidad. Es decir, que estos 144,000 se identifican con el nombre de ese cordero. Y no solamente se identifican con el nombre de este cordero, sino que también se identifican con el nombre del Padre, escrito donde en su frente. ¿Por qué habla de la frente? Porque cuando nosotros estudiamos, y puedes anotarlo en tu agenda e investigarlo, cuando habla acerca de las filacterias, estas filacterias las usa el pueblo judío en su mano derecha y en su frente para llevar lo que tiene que ver un tefilín. Y eso lo puedes estudiar a fondo, y es lo que está hablando aquí. Está hablando de ellos en sus filacterias pueden llevar esas peticiones, lo que se ubican en esas filacterias, en esas, digamos, ornamentos importantes, llevan las peticiones en oración ante Dios. Y está hablando de lo que tiene que ver con esa fe, con esa lealtad. Ahora observemos aquí que ellos tienen el nombre de él, de ese cordero, y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque cuando habla de esta parte, la identidad de la mente, está hablando de lo que tiene que ver
con los pensamientos. Estos 144,000 tienen una completa lealtad de pensamientos a ese cordero. El versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa cada una de estas simbologías? El estruendo de muchas aguas está hablando de un poder. Y vamos a observar acerca de qué poder, a qué poder se refiere ahí. Dice, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Está hablando de esa autoridad. Y la voz que oí eran como de arpistas que tocaban sus arpas. Lo que nos está revelando aquí es que habrá un poder en esa adoración celestial. Sigamos leyendo. Estos 144,000 estarán entonando un cántico. ¿Qué cántico? Un cántico nuevo. Observemos. El versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Por supuesto, este cántico nuevo es el cántico del Cordero. Pero si puedes observar, cuando Israel sale de Egipto cruzando el Mar Rojo, entonces se habla del cántico de Moisés. Y ese cántico de Moisés con el cántico del Cordero da a entender en esta porción de las Escrituras que, hablando acerca del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, habrá un encuentro entre Moisés y el Cordero. Ahora, ¿te parece importante eso en las Escrituras? Cuando habla de un cántico nuevo, es un cántico de victoria. Si Moisés levantó ese cántico que por supuesto habla de la redención y de la victoria del pueblo de Dios siendo sacado por en medio de las aguas en seco. Gloria a Dios. En medio de ese mar vemos una redención. Aquí observamos que estos 144,000 cantan un cántico nuevo. ¿Y dónde lo hacen? Delante del trono. Lo que quiere decir es que este cántico se estará dedicando al que está sentado en el trono. Él se merece toda gloria y toda alabanza. Y delante de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes están ahí. Y desde que iniciamos el capítulo 4 de Apocalipsis, pude manifestar e informar, explicar que estos 4 seres vivientes nos estarán acompañando en todo el estudio bíblico de Apocalipsis. Por lo tanto, estos 4 seres vivientes aquí nos hablan de un mundo material. Estos 4 seres vivientes son esos mensajeros de Dios que por supuesto estarán conectando el mensaje de salvación sobre la humanidad. Por eso es que ves 4 evangelios y cada uno de ellos en materia de tipología representa simbólicamente a cada uno de estos 4 seres vivientes. Por ejemplo, hablando acerca del león, el libro de Mateo, Lucas hablando del hombre, el hombre perfecto. Mateo, Marcos, para tener que hablar acerca el buey, gloria a Dios. Y Juan es representado como un águila volando. Podés observar que es las 4 características o simbologías que tienen estos 4 seres vivientes.
es el evangelio que se conecta con el mundo, con la humanidad, para traerlas a esta victoria. Es el mensaje de Dios cuando aparecen estos cuatro seres vivientes. El versículo 3 dice, y cantaban, ¿quiénes? Estos 144,000, un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Por supuesto, estos ancianos que habla de hombres sabios, que por supuesto estuvieron sobre la faz de la tierra y que a causa de ellos, de su fidelidad a Dios, pudieron ser hallados por Dios y puesto por Dios en esa posición de reino. Estos 24 ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000. Ahí, cuando nosotros leemos esa porción, que nadie podía, observemos, que nadie podía aprender el cántico, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nadie, por qué no otra multitud podía aprender ese cántico? La respuesta es la siguiente. Porque aquellos 144,000 fueron redimidos de entre los de la tierra. Lo que quiere decir es que para ellos es este atributo, esta asignación de cantar este cántico de victoria delante del trono, delante de estos cuatro seres vivientes, de los 24 ancianos. ¿Por qué? ¿Qué revelación nos quiere dar las Escrituras? Es que ellos han sido redimidos con la sangre del Cordero. Por eso es que ahora observas que hay un Cordero de pie en el monte Sión. Gloria a Dios. Porque se va a revelar esa redención a través del Cordero. ¿Y sabes algo? Nada más y nada menos que a través de la sangre del Cordero. Esa sangre que Él derramó en el madero. Escuchemos. Hoy día se están levantando muchas tergiversaciones de las Escrituras. Se ve el activismo sobre los altares. Se ve demasiado mensaje que llama a la emotividad y llama más que todo menos que al arrepentimiento y al conocimiento de una gran verdad. Hay quienes comentan y dicen que la sangre del Mesías no alcanzó, no hay lógica humana, dicen, para alcanzar en limpiar a toda la humanidad. ¿Qué tal si te digo esto? En asunto metafórico, solo una gota de su preciosa sangre califica para lavar y limpiar a todo pecador que se arrepiente. Estos 144,000, ellos decidieron caminar una vida bajo el plan de redención. Y ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Lo que quiere decir es que existen muchos que no quisieron ser lavados en esa sangre preciosa del Mesías. El versículo 4 dice, estos, ahora va a especificar algunas características de estos 144,000 y espero que prestes atención. El versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, muchas personas tergiversan o malinterpretan este versículo. Algunos dicen que estos 144,000 que nos habla en el capítulo 14 está hablando de hombres que nunca se casaron, pues
Eso no te lo está diciendo la Escritura. La palabra de Dios no te está diciendo en ninguna manera que estos 144,000 nunca se casaron. Podemos analizar lo siguiente. Cuando estas personas se ajustan para hablar que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, asumen la interpretación desde un punto de vista literal. Y eso no es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos y entendamos para que le prediquemos una palabra de Dios al mundo, a la iglesia, faltando una gran verdad. Escuche, estos son los que no se contaminaron con mujeres. La palabra para contaminarse con mujeres, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando en un sentido metafórico que el hecho de contaminarse con mujeres es caer bajo un pecado grave de inmoralidad sexual. Vamos por ahí, desglosando un poco lo que Dios nos quiere enseñar en esta porción de las Escrituras. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y puedes observar que si hemos identificado que esta palabra, el hecho de no contaminarse con mujeres, indica el hecho de abstenerse de caer en ser contaminados en un pecado grave, como es la inmoralidad sexual. ¿De qué nos está hablando? Está hablando de ser dados a la fornicación. Y de ser dado a la fornicación, lo que quiere enseñarnos es que la palabra fornicación, observemos, es una palabra griega. Y esa palabra griega para fornicación es porneia. De allí es donde sale la palabra pornografía. Y esa palabra para pornografía nos habla de inmoralidad sexual. Ahí, cuando ya te está hablando de inmoralidad sexual, pornografía, el sentido más simple, escucha esta palabra que es importante, el sentido más simple de interpretar este pecado acerca de la fornicación o porneia tiene que ver con unión sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer que no son esposos. Eso es así, pero es la forma más simple. Si te digo que es la forma más simple, entonces lo que quiero decirte es que deberías interpretar esta porción de las Escrituras como Dios la ve, y no como nosotros la podemos ver. Lo que está diciendo aquí es que estos hombres, estos 144,000 que no se contaminaron con mujeres, está diciendo que fueron personas que se abstuvieron de adorar ídolos. Eso es lo que nos enseña a nosotros desde la focalidad de la perspectiva de Dios. Y lo que nos está enseñando esta porción de las Escrituras, de la palabra de Dios, es que estos 144,000 verdaderamente son personas que no fueron dados a la idolatría. Eso es necesario que lo tengas en cuenta para poder interpretar correctamente en las Escrituras. El versículo 4, para terminar esta primera sesión, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Otra terminología que da a estos 144,000, ¿cuál es? Son vírgenes. Tenemos dos palabras importantes para hablar acerca de la terminología virgen. Número 1, la palabra hebrea para betulá. Y la palabra hebrea para betulá es esa palabra que aplica a una joven
Y esa joven que por supuesto es virgen, gloria a Dios, una joven que por supuesto no ha tenido ese contacto congénito con ningún hombre. Número 2. Hay una palabra más explícita y que se acerca un poco más a esta palabra originalmente virgen. ¿Cuál es? La palabra alma. Y la palabra alma tiene que ver con una virgen, pero el hecho de confirmarse verdaderamente su pureza, que no ha sido contaminada en ningún grado de accesibilidad, de inmoralidad. Eso es lo que nos está hablando aquí. Lo que nos está diciendo es que estos 144,000, el hecho de no contaminarse con mujeres, se abstienen de emprender el camino de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque ellos siguen al Cordero. Y el hecho de seguir al Cordero está hablando, observemos lo que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y el hecho de seguir al Cordero por donde quiera que va es una información relevante. ¿Por qué lo digo? Porque estos 144,000 no están tomando sus propias decisiones. Ellos no están tomando sus propios caminos. Están siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y esta palabra para enseñarnos por donde quiera que va es que el Cordero es el que los guía. Y el hecho de él guiar, el Cordero es puro. Su sangre tiene el poder y la autoridad de lavar y de purificar. Y el hecho de nosotros poder seguir al Cordero por donde quiera que va, amerita ese grado de pureza a causa de ser redimidos. Observemos el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Cuando está diciendo en sus bocas no fue hallada mentira, lo que quiere enseñarnos aquí es que estos 144,000 se ajustan a la verdad. Ellos odian el engaño, odian las mentiras. Y el hecho de nosotros amar la mentira, ¿sabes algo? Eso no nos hace ser hijos de Dios, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando dice que son sin mancha, esta palabra para son, sin mancha, esta palabra podría estar en el estado gramatical, en un estado imperfecto. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de estar sin mancha, puedes observar que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo que quiere enseñarnos esta porción de las Escrituras es que ellos han estado sin mancha en el pasado, en el presente y en el futuro. Amado pueblo del Señor, espero que esta gloriosa palabra del Señor te esté brindando una información importante para que puedas apegarte a esa verdad de las Escrituras. Para concluir, estos 144,000, ¿quiénes son? Son el Israel espiritual. Habla de la congregación de Dios. Escuchemos, estos 144,000 que cantarán un cántico nuevo, está hablando de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Está hablando de la iglesia. Gloria a Dios. Ahora te queda claro que los 144,000 que nos habla Apocalipsis, capítulo 7, está hablando de Israel en su totalidad. Pero los 144,000 que nos habla Apocalipsis, capítulo 14, no es Israel. Está hablando de la iglesia, porque este número habla de totalidad. ¿Habrán judíos en estos 144,000? Por supuesto, estos judíos que en el presente creen en el Mesías, estos judíos que por supuesto en el presente han reconocido a Jesús y se han lavado en su sangre preciosa.
Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y espera por más. Gloria a Dios, porque vamos a entrar en el mensaje de los 3 ángeles. Comparte con alguien que lo necesita y te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Bendiciones.